Y bien, a esta hora nos acompaña Amanda Villavicencio, periodista, hija de Fernando Villavicencio, político, periodista, activista y víctima de la violencia y de las mafias que continúan impunes en este país. Amanda, muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy en De Frente con Artieda. Te saludamos y queremos consultarte cuáles son tus primeras impresiones de esta comparecencia de Daniel Salcedo a la Asamblea para hablar de los temas que denunciaba tu padre, para hablar de corrupción, de los entramados hospitalarios y de todas esas componendas entre delincuentes y políticos delincuentes que se desarrollaban pues con total impunidad en el país. Bueno, buenas noches, Lenny. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar aquí una vez más. Gracias, como siempre, por seguir dándole espacio a poder hablar de qué es lo que ha pasado después del crimen de mi padre. Y como tú lo dices, para mí ha sido nefasto ver a un delincuente confeso intentando tomar un posicionamiento como de héroe, denunciando la corrupción de la que él mismo fue parte ante una comisión de fiscalización en la que el mismo Ferdinand Álvarez era parte de ese redil delincuencial mientras se daban todos estos crímenes de los que él mismo está hablando, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy doloroso ver cómo se utiliza la justicia como un show mediático y hemos criticado, por ejemplo, que se haya llevado a Wilman Terán a la asamblea o a Ronnie Aliaga a la asamblea y ahora lo vemos a Daniel Salcedo haciendo un show. ¿Y qué es lo que propicia eso? Por ejemplo, que el tetón mayor, Javier Jordán, también quiera venir ahora a la asamblea a posicionar o a intentar posicionar su narrativa. Quiero recordarle a la audiencia, a los periodistas también que nos escuchan, que la investigación del crimen de mi padre en la parte de autoría intelectual se encuentra aún en indagación previa. Es decir, que no debería revelarse esta información en una palestra pública. Hemos visto que la Fiscalía General del Estado ha mencionado ya que no se deberían rebasar estos límites. Entonces ahí yo me pregunto cuál es la intención y yo veo que se enturbian las investigaciones, me preocupa mucho, pero además recordemos que hasta ahora no se vota el informe que tenía la comisión que investigaba el crimen de mi padre en la Asamblea. Este informe que lo presentó Adrián Castro de ADN también, en el que decían que el crimen de mi padre era un crimen de delincuencia común. Entonces realmente lo que yo veo es como cada uno de estos rediles, azul, morado, utilizan y manipulan la justicia, destruyen la institucionalidad del país más de lo que ya está para su propio beneficio. Y ahora, además, usan ambos bandos que han asesinado una y otra vez a mi padre en su memoria, en todo lo que él venía haciendo, en su trabajo de fiscalización, lo utilizan el nombre de Fernando Villavicencio a su antojo. Y eso es algo que no vamos a permitir. Ahora, hay que entender que Daniel Salcedo es este personaje, el rey Midas Millennial, así mismo le decían sus amigos, porque todo lo que toca con sus manos lo convierte en plata mala vida. Y hemos visto en este discurso en el que él incluso se jacta de ser brillante y de cómo usa su brillantez para robarle al pueblo ecuatoriano. Recordemos cuántas muertes podían haberse evitado, cuántas tragedias en el aspecto de la salud se generaron en la pandemia por la corrupción que este personaje, Daniel Salcedo, junto con Javier Jordán, Leonardo Cortázar, pues el mismo Leandro Norero, que era parte de todo, generaron durante la pandemia, ¿no? Entonces, realmente yo veo un discurso, un show mediático, me molesta muchísimo, pero además no entiendo por qué, por ejemplo, Salcedo no dice nada de sus vínculos con los Bucaram. Recordemos que Fernando Villavicencio fue quien denunció estos crímenes, estos delitos desde antes del 2015. Y les invito a que revisen en www.periodismodeinvestigación.com y revisen todas las investigaciones que realizó mi padre al respecto. Y ahora le vemos en cambio a este delincuente confeso intentando tomar el protagonismo de un héroe al delatar a sus propios compinches. Entonces realmente yo creo que el Ecuador merece otra clase de política, otra clase de Asamblea Nacional que no se preste para estas payasadas. Amanda, ¿percibes tú que se está empujando a la sociedad a una suerte de dilema ético? Porque
por un lado, la gente quisiera conocer pues los detalles y las pruebas o sea, pruebas adicionales a las que presentó tu padre cuando denunciaba todas estas irregularidades, todas estas pillerías que se cometieron, y dicen, a lo mejor y Daniel Salcedo pues podría aportar algo que sea, no sé, quizás mucho más concluyente y que permitiera sancionar a los responsables de estos delitos. Y por otro lado, hay un sector en el que no tengo problema en ubicarme, que decimos, caramba, no se le puede dar voz a un delincuente, él tiene que pagar por sus delitos ante la justicia y la fiscalía tiene que realizar su trabajo, que insumos le sobran y han sido presentados pues por personas que llegaron incluso a ofrendar su vida por averiguar, por hacerse de documentos y que sustenten sus investigaciones, sus denuncias. Entonces, ¿crees tú que este show consiste precisamente en eso, en plantear esta dicotomía, esta contradicción, en donde el único que sale ganando es el señor Salcedo, a quien una parte de la sociedad lo termina convirtiendo en voz, en una voz que vale a la hora de revisar estos delitos, estos actos de corrupción? Totalmente, Lenin. Yo creo que el periodismo valiente, que no es algo nuevo. Mi padre tenía una carrera periodística de más de 40 años, pero él venía investigando con meticulosidad todos los casos de corrupción que se fueron atando uno a uno. Yo siempre lo digo, papá empezó investigando corrupción petrolera y cómo todo eso fue encajando hasta que papá exhibió todo lo que, por ejemplo, luego se llamó caso Metástasis, que papá ya no alcanzó a ver, pero obviamente todas las investigaciones en las que se evidenciaba el contubernio, la colusión entre el Estado y el crimen organizado, porque como decía Fernando, no existe crimen organizado sin poder político, estaba ya existiendo en el Ecuador. ¿Qué más argumentos, data, información, documentos, contratos? ¿Qué más quieren de todo lo que publicó Fernando Villavicencio en sus años como periodista y también como presidente de la Comisión de Fiscalización? Ahí está la información. Lo que no ha habido es voluntad política de darle pues un seguimiento a esa información. Ahora lo que pretenden es convertir a un vil delincuente en un héroe popular. Y eso realmente es asqueroso. Y como vuelvo a decir, Daniel Salcedo la tiene clara y él sabe a quiénes nombra y a quiénes no nombra y con qué se silencia y con qué no lo hace. Él maneja muy bien su discurso. Si se fijan, él está preparado para eso, ¿no? Es como es el influencer de la mafia. Y realmente a mí me parece que se invalidan totalmente todos los procesos de periodismo, todos los procesos de denuncias valientes y se le da voz a un delincuente. Los delincuentes tienen que ser procesados por la Fiscalía General del Estado, no por el escarnio público, no por los asambleístas, que unos son más podridos que otros, no. La Fiscalía es quien debe investigar. Y por eso, al menos el caso de mi padre se encuentra todavía en indagación previa. Es muy grave que se esté exhibiendo ahora de esta manera tan ligera lo que parte de las cosas que se escucharon en el testimonio del testigo protegido, ¿no? Que Daniel Salcedo ya de testigo protegido ya no tiene nada, ¿no? Pero además, a mí me genera como un ruido muy extraño que no se hable de estos otros personajes que también son parte de la corrupción. Y para mi modo de ver, como lo hemos dicho desde el principio, esto es un complot de mafias, porque el sistema de mafias no se pelea entre ellos directamente. Ellos quieren que siga existiendo este sistema en el que robar en Ecuador es sencillo, en el que robar a través del sistema de compras públicas es sencillo. No hay que ser un genio para entender cómo se hacían estos chanchullos. Pero yo te cuento algo, Lenin, y es que dentro de los documentos escritos a mano de mi papi, de esas cositas hermosas que yo reviso para encontrarme con sus letras y con pensar en dónde ponía él sus ojos al escribir, encuentro un documento que se llama Decreto 001, que yo creo que él lo escribió pensando que cuando fuera presidente ese sería su primer decreto, y es justamente intervenir en el CERCOP, intervenir en este sistema que fue diseñado justamente para que a través de los contratos públicos le drenen al Ecuador, lo dejen de rodillas como lo han dejado ante el crimen organizado. Entonces, yo sé que mi padre tenía muy claro que Daniel Salcedo, Javier Jordán, eran los amos
de la explotación del Ecuador a través de los contratos públicos. Él lo tenía muy claro, él lo diseñó. Es más, yo vi un mapa, cómo él va identificando cuáles son los lobistas, cuáles son los términos de referencia, dónde es que está el meollo del asunto, ¿no? Entonces, papi lo tenía muy claro. Y si algo dice Salcedo es que por eso él ya no está con nosotros, porque él tenía muy claro que a través del CERCOP es como se apoderaron del Ecuador y le abrieron las puertas al crimen organizado a través de los contratos públicos. Entonces, yo no entiendo cómo la justicia se presta, cómo el Ecuador se presta. Además, tú decías en un principio como que la gente quiere saber, la gente quiere chisme, la gente quiere novela. Y si es que eso es lo que quieren, entonces ese es el pan y circo que les están dando. Las investigaciones tienen que ser profundamente serias, si no queremos que esto se repita una y otra vez. Ya hemos hablado de lo mal que le ha hecho al Ecuador la desinstitucionalización, la toma, la burla de las grandes instituciones del país al servicio del amo de turno, sea un redil morado, sea un redil celeste, no importa. El Ecuador necesita recuperar la institucionalidad. Y eso es realmente lo que no está pasando. Ahora, dentro del crimen de Fernando Villavicencio, hemos escuchado lo que dice Daniel Salcedo, hemos escuchado también que ahora quiere ir a declarar Javier Jordán, que ha sido nombrado dentro de los posibles autores materiales. Y me parece que es algo terrible seguirle dando palestra a los delincuentes. Si quieren información sobre estos casos, vayan y busquen las investigaciones de Fernando Villavicencio. Ahí están desde antes del 2015 las investigaciones. Y sobre todo cuando fue el tema de la corrupción hospitalaria, el reparto de los hospitales, todo el tema de los insumos médicos. Esas investigaciones ya las hizo Fernando Villavicencio. Y no es posible que ahora un delincuente que además le mintió al Ecuador, le mintió a Fernando Villavicencio cuando era presidente de la Comisión de Fiscalización. Y no solo eso, lo amenazó. No sé si ustedes se acuerdan, cuando Daniel Salcedo le dice a mi padre, usted me está diciendo delincuente, y le acepto, dice, porque me están juzgando de una manera injusta, pero el tiempo nos dirá dónde estamos y luego ya no estamos, le dice como una amenaza a mi padre. Es decir, que Daniel Salcedo hace muchísimos años sabía cómo venía haciendo esto, y ahora, porque a él le conviene, porque a su hermano le conviene, viene a darse de salvador, a decirnos además cómo se roba bien dentro del sector público, porque además, ¿no? Como él, su inteligencia, dice que esta es la forma de robar adecuadamente a través del CERCOP. Yo le invito al Ecuador a dejar de generar estos héroes de pacotilla. Lo mismo se intentó hacer con Mayra Salazar. Ahora esta señora estuvo en la cárcel, salió y disfrutará de su plata mala vida, disfrutará de su nueva narconovela, y lo mismo le espera a Daniel Salcedo. Realmente yo creo que el Ecuador está a tiempo aún de sacudirse ese chip y dejar de creer que la plata mala vida da frutos, porque realmente no es así. Solamente el amor por este país, el amor por la educación, por la cultura, por el arte, es lo único que puede ayudar a que las nuevas generaciones salgan de ese nivel de narcocultura aspiracional al que hemos llegado. ¿Por qué? Por culpa del correísmo, que le abrió la puerta al crimen organizado para poder seguir delinquiendo y mantenerse en la impunidad. Amanda, Carola también tiene un par de preguntas para ti, así es que le doy Claro. paso. Carola. Hola Amanda, tú has denominado, lo has denominado como influencer de la mafia, ¿no? Realmente un calificativo bastante fuerte, porque pues sí, realmente de la manera como hoy él ha aparecido entre los medios de comunicación y cómo está captando la atención del público, la atención de los ecuatorianos, pues sí, se lo puede considerar un influencer y de la mafia justamente. Pero también es importante destacar que está citando todos estos nombres que tu padre en algún momento señaló y que la justicia y la fiscalía seguramente los tiene en sus documentos y que realmente no ha pasado nada en tantos años. Ahora es como un recordatorio, es como un despolvar esas hojas, y como que lo que la gente sospechaba y lo que la gente más o menos intuía, hoy es dicho de la boca del mismo influencer que antes no lo reconocía, pues ahora lo reconoce abiertamente y lo dice abiertamente, fulano, sultano, mengano, que son nombres ya conocidos por los ecuatorianos y que ahora pues
ya lo que falta es ir nombres más arriba, ¿verdad? Que probablemente los vaya a decir, porque él dice: en 10 días voy a entregar documentos y temo por mi vida y temo por la vida de mi abogado y de mi familia. Seguramente sabe por qué lo dice. Ahora él da un nombre adicional, solamente cita un nombre o un apelativo, no dice apellidos, nada, pero como que deja así abierta la puerta. Él habla de un Pepe, así. Un Pepe Pepe te manda a saludar y bueno, pues habla del atentado y $300,000 por su cabeza y por todo lo que él sabe. Eso también deja la puerta abierta a que hay mucha información detrás de este influencer de la mafia y que es importantísimo, así como tú señalas, no prestarle atención, no prestarle y que toda esta información no se haga pues un show, sino más bien que la justicia sea responsable con la información que tiene. También el Estado sea responsable con toda la información que este hombre tiene, para que de aquí a mañana no aparezca que se suicidó y todo quede ahí y simplemente no ha pasado nada y todo, bueno, pues vamos a ver qué ocurre, o se perdieron los papeles, se perdieron los documentos y simplemente el crimen de tu padre quede en sospechas. Bueno, yo creo que el crimen de Fernando Villavicencio, la investigación del crimen de Fernando Villavicencio es la punta del iceberg. Creo que papi decía una frase siempre, ¿no? Es como darse un tiro en el pie. Hacerle daño a mi padre fue darse un tiro en el pie, porque realmente a partir de esto se está desenmarañando toda la estructura transnacional, criminal que existe en nuestra región. Porque no solamente es Ecuador, este mismo espejo de impunidad que viene de la mano de Colombia, que viene de la mano de México, que viene de la mano de Venezuela, de todos estos países que han sido arrodillados por este espectro que de izquierdas y que no tiene nada, que se llama socialismo del siglo XXI, que lo único que ha hecho es generar leyes y estructuras para permitirles delinquir. Creo que el Fernando ya lo venía diciendo, lo venía investigando, lo venía llamando por su nombre y luego necesitó dar ese salto del periodismo a la política, ya como sin ningún tapujo. Fue un gran legislador, creo yo, el presidente de la mejor comisión de fiscalización que ha habido en el Ecuador. Y después de eso, empezamos a ver cómo explotan todos los casos, ¿no? Explota Metástasis, Purga, Plaga y todo el resto de casos que vamos viendo. El Ecuador está en un punto de inflexión. Y alguna vez que yo hablaba con el ahora alcalde de Bogotá, Carlos Galán, hijo de Carlos Galán, que también fue asesinado en condiciones similares a las de mi padre, y él me decía una frase muy importante: no podemos dejar heridas abiertas, porque en esas heridas abiertas es donde crece la pus y la podredumbre. Y si nosotros soñamos con un país libre de mafias para nuestros hijos, para nuestros nietos, no podemos permitir que las instituciones hagan lo que les da la gana con la justicia. Necesitamos ser parte activa de la democracia. Y parte de eso tiene que ser exigir a los políticos, a los asambleístas, que no hagan show de la justicia, sino que investiguen a profundidad, al tiempo que tenga que ser, sin apuros, bien hecho el trabajo, y no solamente a su propia conveniencia. El Ecuador necesita de que cada uno de nosotros dé lo mejor, porque si no, no estamos entendiendo que todo lo que hacemos mal, lo hacemos mal para nuestra propia gente, para el país que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y yo creo que por más egoísta que seas, quieres que a tus hijos les vaya bien, quieres que a tu tierra le vaya bien. Entonces, para mí va mucho más allá. La investigación del crimen de Fernando Villavicencio es apenas la punta, y eso nos va a permitir abrir y entender cómo el crimen transnacional se ha tomado los estados y las democracias ahora se definen a punta de bala. Ya vimos lo que pasó en Colombia, cómo eso además revive lo que pasa en Ecuador. Y vemos también las acciones de todos los otros países, cómo México sigue defendiendo a los corruptos de Ecuador. Y bueno, entendemos como a nivel global qué es lo que está pasando. Este es un momento importante. Este es un momento en el que la justicia tiene que ser tomada en serio y no como un show mediático. Pero claro, imagínense, ¿quién es ahora el presidente de la Comisión de Fiscalización? Es un correísta que ahora es de ADN, pero que mientras se cometían todos los crímenes que Daniel Salcedo está ahora delatando,
era parte de este mismo redil delincuencial, que no es más un partido político, no es más un partido político, es una banda delincuencial. Y mientras más pronto llamemos por su nombre a los delincuentes, más pronto podremos sacarlos de las filas de elección popular o de los candidatos o de cualquier autoridad que pueda pues querer venir a nuestro país. Así es, Amanda, y bueno, pues nos queda clarísimo entonces que ahora la justicia es la que realmente con toda esta información ya deje de actuar con timidez, ¿no? Deje de actuar con timidez y realmente pues tomar el toro por los cuernos, ya realmente actuar e irse más arriba, porque obviamente estos son los mandos medios, ya irse más arriba, hay nombres más arriba y bueno, pues no esperar que realmente pase lo que podría realmente ya pasar. Ya se intentó por $300,000 pues que caiga una cabeza del influencer de la mafia, como dices tú. Probablemente pues puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y ahí quedar sepultada la verdad. Yo creo que hay mucha información, como tú dices, y es hora de ser valientes, ¿no? De ser valientes y que hay un punto de inflexión, como bien lo dices, que es el momento ya. Este es el momento de actuar. No va a haber otro momento histórico, tal vez no se vuelva a repetir. Así es Y que, yo lo he dicho, si me permites, sí, claro. les he dicho a las autoridades, les he dicho a los fiscales, les he dicho a los jueces, este es un momento de pasar a los libros de la historia del Ecuador como unos meros cómplices de la corrupción y del narcoestado, o realmente pasar a los libros de la historia como unos valientes que fueron capaces de limpiar, de purgar este país. Y yo creo que yo soy una orgullosa hija de mi padre, orgullosa hija de mi madre. Son periodistas valientes que nos han enseñado sobre valores, sobre ética, y no hay nada más bonito que sentir ese orgullo de ser quien uno es. Ojalá los hijos de estas personas algún día puedan sentirse la mitad de orgullosos de lo que me siento yo de ser hija de Fernando Villavicencio. Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, periodista, opinando también sobre la comparecencia de Daniel Salcedo ante la Comisión de Fiscalización. Nos vamos a ir a una pausa. Gracias, Amanda. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa. Regresamos enseguida, Lenin.